¿Cómo están mis estimados amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora usted nos va a ver, pero el Discipulado Empresarial 2020 está iniciando. Soy el doctor Edwin Ibarra y me da mucho gusto que nos acompañe en el programa del día de hoy. Sabe usted que estamos dedicados para dejar en ustedes unas lecciones importantes sobre cómo llevar nuestra vida empresarial, profesional, pero basado en la palabra de Dios. Ese es el objetivo de este programa, y esperamos por supuesto de seguirlo encaminando y ayudando mucho más allá de lo que usted pudiera imaginarse. La vida de negocios es una vida que puede llevarnos de alguna manera a perder el rumbo de nuestro propósito principal de vida. Es decir, que nosotros podamos llegar a un punto donde nuestra vida se torne tan metálica, tan dedicada solamente a la parte financiera, que olvidamos realmente de cómo podemos guiar nuestra vida. Yo quiero empezar hoy que el tema que estamos hablando, el que vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con de subempleado a empresario de reino. De subempleado a empresario de reino. Ese es nuestro tema del día de hoy. Ahora, Robert Kiyosaki decía en alguna oportunidad que la forma de cómo la gente, todos ganamos el dinero, puede ser de 4 formas, que es lo que le llama el cuadrante del flujo de dinero. Y él habla, por ejemplo, de la parte del empleado, habla del autoempleado, que son profesionales y todo lo demás, y luego ya habla de empresarios y por último habla de inversionistas. Pero la transición de generar de subempleado a empresario de reino, hay una transición mental que sucede en todo ese espacio. Desde que una persona está empleada o subempleada hasta transformarse en un empresario, y en este caso específicamente un empresario de reino. De reino significa que le interese el reino de Dios. No empresario que solo quiera ganar plata, sino que le interese el reino de Dios. Y obviamente con todo lo que esto conlleva. Pero la transición, repito, conlleva muchas fases a veces de cambio de pensamiento, de cambio de mentalidad. Es bueno tener uno su primer empleo, pero es complicado permanecer en ese empleo para toda la vida. Y aunque eso puede significar fidelidad, muchas veces puede significar la pereza de no querer avanzar hacia algo más. ¿Qué es mejor, tener un empleo o generar empleo? Yo siempre pienso que es mejor generar empleos, y no generar un solo empleo, sino generar empleos que puedan ayudar a muchas personas a tener la posibilidad de crecer en esta vida. Así que yo quisiera utilizar la historia de un hombre en la Biblia llamado Jacob. Es un personaje bastante conocido que lo hemos estudiado en muchas oportunidades en estas conferencias que hemos dado, y tiene que ver con el hecho de que Jacob era hijo de Isaac, era gemelo de Esaú, y por alguna razón tuvieron sus propios problemas como cualquier familia, pero problemas tan serios que Esaú juró que iba a matar a Jacob. Y Jacob tiene que huir, y pues cuando él va huyendo, él va a caer a la casa de su tío Labán, y de ahí suceden muchas cosas, y voy a hablarle de los 20 años que él pasó como su empleado, y vamos a ver algunos conceptos muy interesantes que emergieron para que este hombre migrara de un subempleado a un empleado, a un empresario de reino, a un empresario que se conectara con Dios, porque siempre hemos insistido que para Dios no está por fuera de su propósito las finanzas. Las finanzas, de hecho, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que muchas de las parábolas de Jesús tenían un tinte financiero, porque era de alguna manera el concepto que se entendía en ese momento, en esa época cuando ellos vivían. Así que vivir en ese periodo, en esa etapa de transición en la que Jacob migró de ser, como les repito, un subempleado, que lo tardó 20 años, a ya pensar en su propia familia. Él llega
Y una de las primeras cosas que hace es que pues obviamente él se quiere casar. Y la condición que le pone este hombre, le dijo: vas a trabajar para mí, por mi hija, perdón, por tu esposa, por 7 años. Y usted conoce la historia, cómo él amó a Raquel, pero la costumbre era que no se podía casar la menor antes que la mayor. Entonces cuando él se casa, él se da cuenta y se da cuenta que no es Raquel la que está, sino que es Lea, la mayor. Y entonces él se queja y le dice: mire, me cambiaste la jugada. Dice: sí, es que la costumbre aquí así es. Pero si quieres a Raquel, pues trabaja otros 7 años para mí. Y así fue pasando el tiempo, y como a Jacob finalmente estuvo trabajando 14 años por las 2 mujeres, por una que no amaba y por la otra que sí amaba. Y por supuesto que Labán lo pone a trabajar en el contexto de las ovejas. Era su yerno, a doble turno, pero era su trabajador. Y trabajador, por cierto, que no lo trataba tan bien, que digamos. Y de eso es lo que quiero platicarles el día de hoy, de cómo migró este Jacob. El problema de estar su empleado necesitado es que estar su empleado te expone a riesgos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los riesgos que eso conlleva. Pero en primer lugar, quiero que leamos Génesis 31, 40 al 41, que dice: de día me consumía el calor. Aquí está hablando Jacob con Labán. Y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Escuche, 7 años por Raquel, 7 años por Lea y 6 años por su ganado. No el ganado de Jacob, sino el ganado de Labán. O sea, en otras palabras, él dice: mira, van 20 años y yo sigo igual. Y te he trabajado. Y él habla cuando le dice que le ha cambiado el salario por 10 veces. Has cambiado mi salario por 10 veces. Significa que este no era un hombre justo, incluso siendo su yerno. Ahora, pero tal vez lo que yo quiero resaltar no es tanto lo que Labán hacía, sino lo que de alguna manera Jacob hacía. Jacob no era flojo en su trabajo, no era perezoso, no era haragán. Él de alguna manera se había sacrificado. Las primeras cosas las había hecho por pasión, porque él amaba a Raquel. Trabajó 7 años pensando que se la iban a dar. Lo engañaron y pasó otros 7 años, ahora sí, con la ilusión más clara. Y los otros 6 años eran por pura necesidad. Ahora, el punto es que cuando Dios quiere realmente transicionar a alguien a empresario de reino, tiene que empezar cambiándole su mentalidad. Él dice: de día me consumía el calor y de noche la helada. Es decir, yo sufría realmente por todo lo que estaba pasando. Ahora, hay algo interesante en esto, es que Dios siempre llama a gente ocupada. No he encontrado en la Biblia que Dios llame a un perezoso o a un haragán. Dios llama a gente ocupada. Y la razón, creo yo, por la que Dios llama a gente ocupada, porque los ocupados ya tienen una disciplina de trabajo. Ya tienen una forma de trabajar, una forma de transicionar, ya tienen una forma de poderse dirigir en su vida diaria. No necesitan caporal, no necesitan control o guachimán, como decíamos en otras oportunidades, sino suficiente con el hecho de que ya ahora él por sí mismo se impone su propio horario, sus propios objetivos y logra hacer el trabajo. Algo de lo cual padecemos actualmente en este mundo actual, especialmente en la gente joven, es la falta de disciplina. Las redes sociales han hecho estragos en nuestros jóvenes porque los tienen a las 1, 2 de la mañana, en el día los tienen todos adormecidos porque se desvelan toda la noche, cumplen a media sus trabajos o a donde van están con las redes sociales de nuevo,
consumiendo el tiempo de la empresa para la cual se les está pagando. Pero la falta de disciplina, de la disciplina de trabajo, hace que mucha gente pueda no cumplir con sus objetivos. Ahora, la mente de empleado muchas veces habla de trabajar menos y ganar más. Todos queremos ganar más, pero no siempre todos estamos dispuestos a trabajar más de lo que debiéramos de hacer. Ahora, cuando una persona está en la situación de necesitado o desesperadamente necesitado, tiene muchos riesgos, está expuesto a varias cosas. Uno de ellos son los abusos laborales. Los abusos laborales se dan en muchas personas que cometen el error de manifestar su necesidad de tal manera que el empleador dice, bueno, si quieres y si no, te largas. Y entonces empiezan a pagarle menos salario, quizás a veces hasta la mitad del salario que le corresponde. Les imponen más cargas de trabajo. Te recuerda que parte de por qué nació el Día del Trabajo era porque antes no se trabajaban 8 horas, se trabajaban 12, 14, hasta 18 horas y se descansaba muy poco en el día para comer. Y esto hizo que las leyes fueran cambiando en algún momento dado para que se pudiera descansar también la mano de obra. Pero cuando una persona está en una situación de necesitado, tiene que migrar de ahí para no caer en los abusos laborales. Usted ve cómo ha escuchado, por ejemplo, las maquilas, que han sido, por ejemplo, lugares donde muchas personas han sido abusadas producto de una necesidad. Es una madre soltera, es una mujer viuda, es un hombre que quizás está enfermo y que no ha podido de alguna manera generar muchos recursos. Y esto hace que de alguna manera pueda tener la posibilidad de ser abusado, y por eso hay que emigrar. Y por eso en este caso 20 años le costó a Jacob esta parte de su necesidad. Recuérdese que él iba huyendo, o sea que a él, yo me imagino que en determinado momento se lo echaban en cara y decían, bueno, si nosotros te acogimos acá, si quieres te regresamos allá para que te mates, Saúl. Y decía, no, está bien, yo me quedo. Y de ahí que hay situaciones tan difíciles que hay que denunciarlas de alguna manera, como la trata de blancas, por ejemplo, la prostitución forzada, los secuestros, incluso lugares donde encierran a las chicas para que las sacan a trabajar, a echar tortillas o a una maquila y las regresan y las tienen encerradas sin dejarles ver a su familia. Es decir, hay muchas cosas que pueden caer en una persona cuando está en esta posición. Pero cuando él llega a los 20 años, llega un momento en que suceden varias cosas. Labán ya no lo mira con mucho gusto, ni sus hijos tampoco, ya no miran con buen gusto a Jacob. Él está desesperado, él habla con sus mujeres, le dicen, miren, mis amores, esto y eso está pasando, yo creo que ya pagué suficiente a su papá, ya lo hice inmensamente rico. Ahora necesito ver por mi propia casa. Pero esto es algo que una persona, un hombre, debiera ver desde el principio, ver por su propia casa. Es decir, hacer crecer las cosas desde el inicio para que el desgaste no sea tanto y no pasen los años y no pasen las fuerzas sin que... Pero él hace algo bien interesante. Y sucede un fenómeno muy especial que yo quisiera leérselos en Génesis 31, 10 al 12. Una vez, dice, durante el periodo en que los animales estaban en celo, yo tuve un sueño. Y mira aquí cómo empieza todo, cómo empieza a transformarse todo. De pronto dice, vi que los machos que cubrían a las ovejas eran todos rayados, manchados o moteados. Y en el sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Y me dijo, echa una mirada y verás cómo todos los machos que cubren a las ovejas son rayados, manchados o moteados. Porque he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. El meollo del asunto aquí
del mensaje que yo quiero dejar en usted como empresario del reino, como transformado de un subempleado a empresario del reino, es que todo empieza con una visión, con una palabra, con un sueño. Y toda expansión que vamos a tener en la vida viene de una palabra, viene de un sueño, viene de algo sobrenatural que sucede. Y aquí en el sueño dice que él vio que Dios le decía, ¿ya viste? ¿Ya viste que las ovejas están en celo? Y él dice, sí. Y ya te diste cuenta que también están saliendo manchadas, moteadas y pintadas. Sí, sí, dice, ya lo vi también. ¿Sabes por qué salen así? Él dice, no sé. Porque yo he visto lo que Labán te ha hecho durante estos 20 años. O sea que Labán era un personaje que realmente había sido un mal patrón en ese momento. Ahora, cuando esto pasa, fíjense que el sueño es como una oración, de alguna manera, que uno debe de hacer delante de Dios para poder ir a negociar. Es decir, que antes de salir a la palestra en los negocios, uno debiera de comunicarse con el Creador. Dice, Señor, tengo este negocio. O, Señor, revélame cuál es el negocio en el que quieres que yo me involucre para que yo pueda honrarte y yo pueda ayudar a personas y pueda, por supuesto, ayudar a mi familia. Es decir, la pregunta se hace en algún momento dado cuando las cosas no han empezado. Las personas muchas veces, el error que cometemos es que lanzamos las cosas, no preguntamos, no pedimos opinión, y cuando ya estamos embarcados y ya nos está llevando la cosa muy difícil, entonces, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios dice, tú te metiste solo, yo nunca te metí. Pero aquí empieza todo con una revelación, todo con un sueño, todo con una palabra. Ahora, antes de ir a negociar con Labán, él recibió la palabra, él recibió el sueño, él recibió lo que debería de hacer, no después, cuando ya estaba embarcado. ¿Ya? Yo estoy seguro que todo esto que él hizo, el trabajar los 20 años, nunca le preguntó a Dios. Él llegó simplemente porque tenía una necesidad y eso es lo que hay, y eso es lo que hay, y nos toca muchas veces. A la mayoría nos ha tocado pasar ese tipo de situaciones. Bueno, esto es lo que hay, para esto le podemos pagar, para esto alcanza, así que lo toma o lo deja, porque hay 50 personas esperando. Usted dice, no, mientras tanto, yo no voy a dejar a mi familia sin comida, yo necesito hacer algo mientras esto sucede. Pero entonces, él hizo trato con Labán cuando él recibió la palabra, hasta que estuvo seguro. Y obviamente que Dios siempre hará justicia laboral con todos aquellos patronos que en un momento dado hemos sido malos con nuestros trabajadores. Dios hará justicia laboral. Ahora, cuando otra de las cosas que resalta de este hombre es que él perdió el temor al salario. Es decir, que la mayoría de la gente lo que busca es seguridad laboral. Pero él, cuando empezó a negociar con Labán, le dijo, ¿sabes qué? Me has cambiado el salario 10 veces. Yo no quiero saber nada de salario ya. Vamos a negociar, vamos a sentarnos. Y no hay, como yo les decía al principio, mayor bendición cuando una persona recién graduada quizás, o empezando a laborar, o recién casado y empieza a trabajar, consigue su primer empleo. Es una bendición. Pero no hay peor cosa, como les decía, permanecer en el mismo empleo toda la vida. Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, Jacob hizo valer lo que él era. O mostró su valor, o demostró su valía. Porque mucha gente está muy entrenada y cobra sueldos míseros, porque eso así se cree, así piensa él que se merece. Pero uno tiene que pensar que si yo tengo una profesión y me he entrenado y estoy preparado, yo merezco también cobrar un buen sueldo, cobrar lo que sea acorde al trabajo que yo estoy haciendo.
Entonces, cuando uno es bueno en lo que hace, los Labán te van a retener. Jacob dijo, ya me cansé de los salarios, me lo has cambiado 10 veces, así que vamos a sentarnos y vamos a negociar y yo te voy a decir cuál va a ser mi salario. Y entonces viene una negociación. Él le pierde temor al hombre, porque él sabía quién era, ya Dios le había hablado, ya tenía un sueño claro, ya en ese momento él tenía la estrategia, así que cuando él va a negociar, él ya no va a negociar un salario mínimo, que es el error mayor común que podemos cometer de quedarnos en el salario mínimo, sino que él seguramente en las noches que pasaba en vela aprendió negocios, dijo, no, esto está así, esto es así, vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, el temor del hombre le pondrá lazo, pero el que confía en el Señor, ese será exaltado, dice el libro de Proverbios. El temor del hombre le pone lazo, lo ata. Cuando estamos temerosos de hacer las cosas que necesitamos hacer, prácticamente, por más entrenados que seamos, no lo lograremos. Entonces, ¿qué hace él? Establece una estrategia. Y aquí es cuando deberíamos de ser estrategas nosotros. Por cierto, estoy leyendo un libro actualmente de mi buen amigo, el doctor Sergio Madrazo, que se llama El Estratega. Altamente recomendable, lo pueden encontrar en su página y en sus librerías preferidas. El estratega. Pero la estrategia es un hombre que piensa antes de lanzarse a la palestra. Recuérdese, ya él llevaba la estrategia. Entonces, un empresario de reino establece estrategias a largo plazo, no estrategias de cortoplacistas, que es lo que nos gusta. Yo quiero mi bono inmediatamente para que yo pueda tener la libertad de poder hacer muchas cosas y poder hacer todo esto. Pero la estrategia que él establece de alguna manera trae, por supuesto, la palabra a los resultados. Él tenía el sueño, tenía todo eso, pero ahora había que ponerlo en la palestra, ponerlo en acción. Porque hay muchas personas, digamos, que reciben el sueño, reciben la palabra, pero se quedan ahí, se quedan de alguna manera sin poder avanzar más allá de lo que debieran de poder avanzar. Ahora, lo que es hecho, fue hecho de lo que no se veía. Porque es así como nacen las cosas. Las cosas nacen de las cosas que no existían. Y obviamente pues esto lleva su tiempo. Él sabía que las ovejas iban a parir y yo no sé cuánto sea el tiempo de maternidad de las ovejas, pero no era tampoco que de la noche a la mañana que hoy se resultaban preñadas y ya mañana nacían. Lo que sí es un hecho es que él ya tenía la estrategia que iba a lanzar. Porque la estrategia de él era regresar a la casa de su padre, pero no iba a regresar con las manos vacías. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos de la gente que se va a los Estados Unidos? Que va a sobrevivir sin una estrategia. No tienen estrategias de retorno a sus países, ni siquiera construyen una casa, es más, todavía están tan endeudados que todavía no logran salir de todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan los años, regresa de los Estados Unidos a sus países y sigue siendo igual de pobre, solo que ahora más viejo, con menos fuerzas, ya desgastado, porque ahora ya hizo muchas cosas que antes no hacía. Ahora, obviamente que él también gestionó su tiempo, porque es una de las cosas que debemos hacer, no solo establecer una estrategia, sino gestionar bien el tiempo. También los procesos de las metas que deben de llevarse a cabo, porque con la intención de que esto no se quede rezagado. Él puso una distancia con Labán. Le dijo, vamos a marcar una distancia entre mis ovejas y tus ovejas, una distancia de 3 días. Esa será la distancia en que nosotros... Ahora, el punto aquí muy importante es que nosotros debemos alejarnos de los que se quejan todo el día. Alejarnos de aquellas personas que todo el tiempo están de alguna manera comprometidos con problemas y todo lo demás y que no generan ningún tipo de ayuda mental. Todos los que se quejan de alguna manera todo el tiempo, el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta. ¿Qué problemas tenemos en Latinoamérica cuando seguimos todavía peleando con España? Y eso fue hace 500 años. No hemos sido capaces de levantarnos
y reinventarnos como empresarios, porque seguimos todavía con la mentalidad. Y por eso este mensaje pretende de alguna manera sacarnos de la mentalidad de subempleado a empresario de reino, pero con estrategia, no a lo loco. Ahora, alejarse de todo lo que de todos aquellos que se quejan todo el día. Él dijo, ¿sabes qué? La distancia va a ser 3 días. Ni tú me vas a ver, ni yo te voy a ver. Porque ya por 20 años nos hemos mal visto y yo no quiero más. Tiene que haber un hasta aquí. Un ya no más. Aquí se acabó. Hasta aquí. Ahora, la Biblia, por supuesto, siempre dice, no os unáis en yugo desigual. Él cuando empezó a negociar desde ya un punto donde ya cada quien por su lado. Trabajamos suficientes y no nos fue bien. Suficientes años la van, pero ahora vamos a inventarnos a nosotros. Ahora, puso en práctica entonces una estrategia singular que nunca se había hecho. Y mire que dice Génesis 30, 37 al 38. Jacob cortó ramas verdes de álamo, almendro y plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Colocó las ramas peladas frente a los animales en los abrevaderos a donde se acercaban las ovejas a beber. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De este modo, los machos cubrían a las ovejas delante de las ramas, y las ovejas parían crías rayadas, moteadas y manchadas. Quiere decir que las manchadas y pintas obedecían aunque fueran blancas. Ahora, no quiere decir que esta estrategia tenga una explicación científica, porque estamos hablando de empresarios de reino. Y si estamos hablando de empresarios de reino, no estamos hablando de las formas de este mundo, sino estamos hablando de las formas celestiales. Por eso dije que todo empieza con un sueño. Y este hombre, cansado ya de todo lo demás, cansado de todo eso, dice, ya no más. Aquí va a haber una estrategia que van a hacer. Y entonces las ovejas empezaron a multiplicarse en su presencia con esta estrategia. ¿Le funcionó? Sí. No quiere decir que tú vayas a pedir esta estrategia inicial. Pero ¿sabe cuál fue la base de todo esto? La base de todo fue cuando él iba huyendo, 20 años antes. Cuando él iba huyendo, sin nada, se enfrenta con una situación. Y entonces dice en Génesis 28, del 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, su compañía, y me guardare en este viaje en que voy, habla de seguridad, y me diere pan para comer y vestido para vestir, eso habla de provisión, y si volviere en paz a casa de mi padre, si todas esas cosas se cumplen, él dice, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y aquí habla de honrar a Dios. Él pone un altar. Pero en el altar, y aquí es donde mucha gente tiene problemas para caer en el aspecto de empresario de reino. Y él dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea que estableció una estrategia desde el inicio de que Dios iba a ser su Dios, de que iba a poner un altar, de que lo iba a honrar, que seguramente Dios lo iba a proteger, lo iba a guardar, le iba a proveer ropa, comida y todo lo demás, seguridad y regresar a la casa de su padre. Si todo eso pasa, dice, y de todo lo que me dieres de aquí en adelante, el diezmo apartaré para ti. Y esto habla de la generosidad que a muchos nos cuesta todavía en este mundo tan egoísta. La generosidad debe ser algo que nosotros debiéramos de practicar en la vida todos los días. Pero no todos estamos entrenados para eso. Nos cuesta aprender esta parte de la generosidad. Pero él aprendió al punto que cuando él va de regreso, oiga bien, él iba solo cuando iba huyendo. Pero casi 25 años después,
Él regresa con 4 mujeres. Le hago la aclaración que eso no está permitido hoy. Lleva 11 hijos. Y para contentar a su hermano le regala 400 ovejas. 400. Imagínense de qué tamaño era su ganado que estaba regalándole a su hermano 400 ovejas. ¿Quiere ser empresario del reino? Él al final no se quedó con todo, sino fue generoso. El empresario del reino, el objetivo final es manifestar su generosidad de distintas formas. ¿Me parece? De subempleado a empresario del reino. Eso es lo que hemos querido platicar el día de hoy. No importa si hoy estás como subempleado, Dios puede transicionarte con su ayuda, con sus palabras, con sus sueños, con sus estrategias, a algo más. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tú has puesto en tu palabra las estrategias o ser estratégico a la hora de ser un empresario del reino. Yo pido en el nombre de Jesús que esto sea manifestado en todas las personas que hoy están pendientes y viendo este programa y escuchando este programa. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Qué bueno que nos hayas acompañado. Y te veo al otro lado como empresario del reino. Hasta pronto.